Y vamos a empezar. El esfuerzo cortante se produce en un plano dentro del material, obviamente, ¿no? Eh, que es paralelo a la fuerza que genera el esfuerzo. Entonces, en estas figuras lo que vemos es un cuerpo rígido, AB, lo que sea, ¿no? Una barra, una placa o lo que sea que fuere. Y dos fuerzas, ¿sí? Y aquí nos muestran aquí lo que parece ser dos bloques. Y pues literalmente vamos a pensar que estos dos bloques son una tijera, ¿no? Las dos partes de una tijera. Cada una de esas hace la misma fuerza, pero en sentido opuesto sobre el cuerpo rígido. ¿Sí? Y lo que queremos estudiar es dentro del cuerpo rígido AB, se plantea un corte, ¿sí? Y se calcula, o sea, un corte aquí en C, y se calcula la fuerza interna en la superficie interna, ¿verdad? En el plano de corte. Haciendo un análisis de estática, se concluye que la fuerza interna vale lo mismo que las fuerzas externas, en este caso P. De este modo, el esfuerzo cortante se calcula con la fórmula fuerza entre área, que es la misma fórmula que utilizamos para el esfuerzo normal. Sin embargo, la diferencia está en la orientación relativa de la fuerza interna y el plano de corte. La letra que vamos a usar para denotar el esfuerzo cortante es tau, y aquí dice promedio en inglés, ¿verdad? Promedio. Entonces, la explicación de por qué es un esfuerzo promedio es la misma que para el caso del esfuerzo normal, ¿sí? Hay una concentraciones de esfuerzo y distribución de esfuerzo en el área no es constante, pero nosotros lo vamos a tomar constante en este primer estudio de los esfuerzos, ¿sí? Entonces por eso acá nos dicen que es promedio, y luego ya no nos van a decir que es promedio, pero básicamente todo lo que vamos a hacer en el curso es promedio. Nos muestran también el caso de esta unión por perno. Aquí hay dos barras, una acá y la otra aquí. Se cortan de tal manera que podamos ver el interior del agujero donde pasa el perno. Pues no sé para qué, pero quizá. El esfuerzo cortante se presenta mucho en los ejercicios que vamos a resolver en las uniones. Entonces, si esta es una barra de una estructura y esta es la otra barra de otra estructura, digo, perdón, de otra estructura de la misma estructura, las fuerzas que generan sobre el perno son muy probablemente de igual magnitud y de dirección opuesta. Entonces, básicamente, una pieza está queriendo ir hacia un lugar y la otra pieza está queriendo ir hacia el otro lugar. El perno impide que esto sea, transmite la fuerza de una pieza a otra. Y si fallara, ¿verdad? Si fallara, se rompería acá, ¿verdad? Entonces fallaría cortante. Eso es lo que nos quieren explicar con estas figuras. Este es el diagrama de esa foto. Entonces, básicamente lo mismo. Y cómo se calcula el esfuerzo cortante en el pasador. Pues básicamente de la misma manera que ya explicamos. Se hace un corte en el pasador, en la sección transversal. Se calcula la fuerza interna, ¿sí? Que es P, en este dibujo.
La fuerza externa es F, se concluye que son iguales, entonces la fórmula es fuerza entre área. Si hay dudas me pueden interrumpir. Bueno, seguimos. En el caso de cortante hay básicamente dos situaciones que se pueden presentar. Esta, que se denomina cortante simple, y esta, que se denomina cortante doble. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Mucho depende acá de cuántas partes o cuerpos rígidos o elementos conectan con el pasador. De tal manera que tengo que imaginarme en cuántas partes se rompería el pasador o perno. Si se rompe en dos partes, como esta figura que estamos viendo acá, quiere decir que se rompió en un punto o en un plano. ¿Sí? Para que resulten dos pedazos, es que se tuvo que romper en un solo lugar. Para que resulten tres pedazos, pues quiere decir que se tuvo que romper en dos planos o en dos lugares. Entonces, cuando eso sucede, eso se le denomina cortante doble. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Gracias. Muy bien, vamos a seguir. Yo tengo una, profe. Si va a ser doble, puede ser de más igual, ¿no? Supongo. ¿Y qué dirección tendrían las fuerzas que van a hacer para ese entonces? A ver, la primera pregunta fue si puede romperse más partes. Sí, Ajá, pues sí, depende de porque, cuántas. ¿y la dirección de esas fuerzas hacia dónde serían? La dirección de las fuerzas, pues hay que calcularlas aquí, mira. O sea, dependiendo de las fuerzas externas, estas son las fuerzas externas, ¿sí? Entonces hay que analizar las fuerzas internas que quedan en los planos de corte internos. ¿Qué dirección lleva? Pues depende de qué dirección tenga la fuerza externa, hay que determinarlo, ¿no? Ya sea que no lo den o que haya que calcularlo como hicimos con estática. Eso se tiene que determinar. Ok, gracias. Sin nada. Claro, eh, tendría que ser una fuerza, que la magnitud de las fuerzas externas sea muy grande y que sea aplicada de manera instantánea, vamos a decirlo así, para que fallara tan rápido el pasador. Porque si las fuerzas se aumentan gradualmente, o si se está trabajando muy cerca de los valores críticos, es muy difícil que se rompan tres pedazos al mismo tiempo, no va a fallar en un lugar y este, pues ya no, al no tener ya el seguro o estar sujetado con la cabeza o con la contratuerca, pues lo que va a pasar es que se va a salir del agujero la otra parte, ¿no? Antes de que se rompa en tres. Claro, sí se puede romper en tres, como digo, si la fuerza en un instante dado se aplica muy rápidamente, entonces pues yo creo que sí, no le daría tiempo de, este, de reajustarse, ¿no? Al perno y fallar, ¿no? Bueno, el siguiente concepto que vamos a ver se llama bearing stress. Este, este término dice en las conexiones, ¿no? Bearing stress en las conexiones. Este término se traduce de varias maneras en los libros en español. Yo no he, lo he encontrado de diferentes maneras en algunos libros de texto. En algunos es esfuerzo de aplastamiento y en otros libros es esfuerzo en la conexión, así literalmente esfuerzo en la conexión, y en otros dice esfuerzo de aplastamiento y en otros dice esfuerzo de aplastamiento en la conexión. Pues
Pues yo creo que el término correcto es este, bearing stress. No es una explicación de lo que es el término que se usa en inglés y se refiere a lo que pasa en las conexiones de pasadores o de pernos. Normalmente ahí se aplica. La idea es estudiar el esfuerzo que se está generando, ¿sí?, en el agujero. El agujero donde pasa este perno o pasador normalmente es pues de sección transversal circular, ¿no? O básicamente es un agujero cilíndrico. ¿Cómo se calcularían los esfuerzos en esa superficie cilíndrica que vemos aquí en la imagen, en el dibujo acá? Es un cálculo avanzado, es un cálculo complejo. No sé si logramos, por ejemplo, entender por qué es así. Hemos estudiado dos casos de esfuerzo. En un caso la fuerza es perpendicular al área y en el otro caso la fuerza es paralela al área. Y es muy fácil determinar cuál es cuál, ¿no? Porque por esas dos condiciones. Aquí es difícil porque en primer lugar el área es curva y la fuerza en ningún momento llega a ser solo perpendicular o solo paralelo al área, sino que, pues, como es curva, ¿no? El otro punto es que realmente la dirección de la fuerza dentro del agujero, pues puede que lleve varias direcciones, puede ser que varias componentes actúen de manera radial a la superficie, pero no constante, ¿no? Sería una distribución de fuerza no constante, eso complica el cálculo. Entonces se decidió, es norma de ingeniería, que no se va a utilizar el área del agujero, el área cilíndrica, sino una proyección del círculo a este plano que queda aquí perpendicular a la fuerza. Entonces, se calcula un rectángulo aquí, no sé dónde está la otra imagen, a ver, aquí está. No se ve mucho, pero aquí está. Se proyecta este rectángulo en un plano perpendicular a la fuerza. Tiene una base que es igual al diámetro del agujero, ¿sí? Y la altura, pues es el espesor de la pieza. Entonces, este es el área que se usa en la fórmula para calcular el esfuerzo de el bearing, ¿no? Bearing stress. Fuerza entre área y el área es esa. Ahora, esa área, esto es una aproximación, obviamente, una aproximación a la realidad. Esa área no existe porque esta área quedaría dentro del perno o pasador, ¿verdad? Sin embargo, pues eso es lo que se ha determinado que se puede usar para calcular, más que nada tener una idea de qué está pasando en la conexión, ¿no? Como para tener un número de referencia y decir, bueno, este es el esfuerzo ahí, aunque se sabe que no es así, ¿verdad? Es complicado, es muy, no sé cómo decirlo, idealista, es uno de los cálculos tal vez más idealizados, ¿no? Porque si el agujero, y es que eso ocurre casi siempre, es mayor que el pasador, y es que tiene que ser mayor porque si no, no entraría, ¿no? Si el material del pasador no comprime, ¿no? Nunca va a entrar en un agujero del mismo valor nominal de diámetro, ¿sí?
Entonces tiene que ser mayor para que pueda entrar ajustado. Pero si es mucho mayor de tal manera que ahora hay una holgura entre el agujero y el pasador, entonces el punto de contacto pues ya no es un área, esto es una línea, ¿no? O sea, si lo veo en un plano superior, o sea, si veo la cara de arriba, lo que voy a ver es un punto de contacto, ¿no? Tal vez aquí y aquí, ¿no? Pero ese no es un punto, es una línea, la línea que va de ese punto hasta abajo es una línea. Entonces eso va a generar un esfuerzo pues muy grande, que es precisamente el esfuerzo que no que omitimos calcular en el esfuerzo, cuando calculamos esfuerzo normal, ¿verdad? Justo en el punto de aplicación de los esfuerzos puntuales, pues dijimos, no, hay concentración de esfuerzos que vamos a omitir, entonces vamos a otra parte a calcularlos, ¿verdad? Pues algo similar ocurre aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a deformar algo, pues el material normalmente no va a soportar ese valor tan elevado de esfuerzos y algo se va a deformar, el agujero o el pasador, de tal modo que gradualmente el área de contacto va a ir creciendo, ¿no? Conforme ocurra esa deformación. Bueno, de cualquier modo está la fórmula, se plantea como un esfuerzo normal porque el área proyectada queda perpendicular a la dirección de la fuerza idealizada, porque pues ya dijimos que la fuerza realmente son varias fuerzas, y esta es la fórmula que vamos a usar. Bueno, más fácil si vamos a los ejercicios a ver cómo se usa. ¿Dudas antes que pasemos para allá? Bueno, si hay dudas me dicen antes de que... No, profe, ninguna. Gracias. Estamos yendo un poquito rápido porque no tuvimos clases, ¿verdad? Y estoy tratando de alcanzar al otro grupo. No tuvimos clase el lunes, ¿no? Fue inhábil. Entonces, estoy tratando de alcanzar al otro grupo. No creo que vayamos a poder emparejarnos hoy, pero tal vez la siguiente clase ya nos emparejemos, ¿no? Bueno, vamos a ver. 1.17. Ok. Este es un ejercicio muy sencillo de calcular que nos va a servir más que nada para ver cómo se aplica la fuerza y visualizar el esfuerzo cortante, ¿no? Dice, cuando la fuerza P alcanzó 1600 libras, el espécimen de madera mostrado falló en cortante sobre la superficie que se indica por la línea punteada. Ahí está. Determine el esfuerzo cortante promedio sobre la superficie en el momento de la falla. Bueno, estoy copiando la figura, denme un momento. Ok, pues la fuerza 1600.
Ok, entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos un gancho, pues es como un gancho, ¿no? Tenemos un gancho de acero y un gancho de madera. Se acoplaron los dos, aplicó fuerza sobre ellos y terminó rompiéndose la pieza de madera. Nos dicen que se rompió exactamente en esta línea, de tal modo que se pues, desprendió, ¿verdad? Este pedazo de acá arriba. Y quieren calcular el esfuerzo ahí. ¿Okay? Entonces, hacemos un diagrama de fuerzas. Esta es una de las fuerzas, la que actúa sobre la pieza de madera. La otra fuerza, pues habría sido, antes de romperse, una fuerza interna, ¿verdad? Aquí. Y esa fuerza interna está aplicada sobre la parte de abajo, ¿verdad? Esa fuerza interna, pues tendría que haber tenido una magnitud igual a 1600 libras, ¿sí? Entonces, esto es literalmente, necesitamos aplicar la fórmula así como está, ¿no? El área es un área rectangular. Voy a tratar de dibujar esto, a ver si me sale. Porque acá hay una rampa, ¿no? Hay como una rampa y pues no sé si me vaya a salir, pero bueno, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, algo así. ¿No? Sé que sonó algo. Ok, entonces la sección que se rompe, pues es esta. Ahí se rompió. Y ese es el área que tenemos que usar en nuestro cálculo de esfuerzos. Tiene 3 pulgadas de un lado, está 3 pulgadas. Y el otro lado de ese rectángulo, pues dicen que es 0.6 pulgadas. Literalmente solo tenemos que hacer esfuerzo cortante, es fuerza entre área, la fuerza es 1600 y el área pues es 0.6 por 3 pulgadas cuadradas, y esto va a dar esto les dio 888.8. Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien, gracias. Bueno, entonces ahí, chispas. Seguimos. Bueno, la aplicación del concepto de esfuerzo cortante en este ejemplo pues es muy directo, es muy simple. Obviamente quiero aclarar que no es el único esfuerzo que se presenta en la pieza. Hay esfuerzos normales en otras partes de la pieza, ¿sí? No los, no los hemos calculado o considerado, no tenemos todas las dimensiones de esto, ¿sí? Entonces, eh, siempre están presentes varios tipos de esfuerzo en diversos puntos de los elementos, como vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, pues solo nos interesa el esfuerzo cortante porque ese es el que estamos estudiando. Ok, bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, ¿cuál sigue? Ok, vamos a pasar a ver entonces, creo
estoy haciendo? Aquí es. $1.24 dice un pasador de 6 milímetros de diámetro se usa en la conexión C ¿está? Del pedal que se muestra. Se sabe que P es igual a 500 newtons, o sea, esta fuerza de acá. Determine, inciso A, el esfuerzo cortante promedio en el pasador, el esfuerzo en la conexión nominal en el pedal, en C, y el esfuerzo de conexión nominal en cada placa de soporte en C. Okay, entonces aquí vamos a aplicar los dos conceptos que acabamos de ver, el esfuerzo cortante y el esfuerzo en la conexión o de aplastamiento. Se rompió mi control. Bueno, no importa, seguimos. Vamos a hacer entonces vamos a hacer el análisis de estática de esto para que podamos. Bueno, voy a copiar mientras el dibujo para poder hacer. Entonces, denme chance, copio esto aquí. Hacemos un diagrama de la pieza BCD. Ok, entonces vamos a plantear las fuerzas sobre la barra BCD. Tenemos la fuerza externa. Aquí parece haber una cuerda en B. Entonces se la voy a plantear a tensión porque es una cuerda. Y la reacción del soporte C, que pues nos dicen que es un pasador, o sea, articulación, o sea que debemos de plantear dos componentes. Y las voy a poner en positivo, puesto que no sé hacia dónde son. Y ahorita analizamos si queda o no queda. Vamos a ver. Que no importa, ahora lo resolvemos y vemos qué signo nos queda. Vamos a ver. Pero parece que está bien, ¿no? Digo, esta se cancela con esta. Esta va para arriba y esta va para abajo. Así que pues sí, parece ser que sí está bien planteado. Vamos a encontrar los valores. Y pues, ¿cómo lo haremos? Tengo que hacer al menos dos operaciones para encontrar esto. Sí, pues no tiene caso. Suma de momentos en C, hallamos T y luego suma de fuerzas hallamos CX y CY. Entonces, dos fuerzas hacen momento en C, la tensión que está en B y la de 500 newtons que está en D. Y las distancias son 125 para T y 300 milímetros para 500 o P. Sí, entonces va 125 milímetros por T menos 300 milímetros por 500 igual a 0. Despejamos T. ¿Cuánto les quedó? $1,200.
1200, gracias. 1200. Ok, nos queda 1200. Positivo. Entonces, suma fuerzas en x igual a 0, pues tenemos menos t más x igual a 0. Cx va a dar 1200. Positivo, quiere decir que va a la derecha. Y hacemos lo mismo con CY, ¿verdad? Suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tener CY menos 500. CY vale 500. Positivo hacia arriba. Ok. Esto queda un poco chueco. Aquí. Molesta que quede chueco. Bueno. Lo que nos interesa es C porque nos están pidiendo esfuerzos en la conexión C, o sea que lo que necesitamos es C. Normalmente cuando estudiamos estática y encontrábamos las fuerzas en los soportes, pues acostumbro dejarlo en componentes, ¿sí? De hecho el libro acostumbra a sacar la magnitud de la reacción, pero yo no, si se acuerdan. Hay que sacar la magnitud de la reacción en este caso porque necesitamos la resultante para calcular el esfuerzo, ¿no? No se calcula en componentes el esfuerzo porque no nos daría un valor que de veras represente lo que va a suceder allá. Entonces necesitamos la resultante de esto. Entonces vamos a sacar la resultante. Y de hecho, ¿cómo se llama? En esfuerzos cortantes no importa mucho la dirección, porque no hay una diferencia, o pues es que no puede haber, ¿no? En qué dirección va la fuerza. Desde el punto de vista del esfuerzo cortante es lo mismo hacia donde vaya, no como en esfuerzo normal que tenemos tensión y compresión. Aquí no hay tensión o compresión, ¿sí? Digo, si queremos saber en qué dirección se va a romper, ¿no? Cuando falle el elemento, hacia dónde se va a mover, bueno, eso sí, pues sí, podríamos calcular la dirección si eso es lo que queremos determinar, pero desde el punto de vista del cálculo del esfuerzo, no nos importa qué dirección tiene. Entonces ya tenemos la magnitud de la fuerza C y ahora vamos a proceder a analizar el pasador, que pues creo que es obvio, pero vamos a analizarlo como si no fuera obvio. Este es el detalle de la conexión C, ¿sí? Esta es la pieza central, de hecho esta pieza central es la barra BCD, ¿sí? Vista desde otra perspectiva, en otra vista, ¿no? Yo a esta le llamaría la lateral y esta sería para mí la vista frontal, pero bueno, si es al revés también puede ser esta la frontal, esta es la lateral, ¿no? Como sea. Estas dos piezas rectángulos son dos brazos, en inglés se usa el término bracket, ¿no? Es uno de los soportes, nada más que se traduce como soporte, entonces los dos soportes del soporte, como que no se escucha muy bien, ¿verdad? Entonces, dos placas del soporte iguales a esta, aquí vemos una, del otro lado hay otra, estas son esas dos, y el pasador atraviesa esas tres piezas. Por lo tanto, si se rompiera, pues se rompería en tres partes. Eso quiere decir que está en cortante doble y eso es importante a la hora de calcular esfuerzos, muy importante, porque si no lo consideramos pues podemos fallar a la hora de hacer ese cálculo, ¿verdad? O nos va a dar un esfuerzo mucho mayor al que realmente tiene, o nos va a dar un esfuerzo mucho menor al que realmente tiene. Entonces es un error grande
si lo llegamos a cometer. Bueno, vamos a hacer el análisis de, voy a hacer un dibujo acá, de qué es lo que sucede en el pasador. Básicamente voy a copiar este dibujo. Entonces, vamos a ver. A ver si me... bueno, sí. A ver si me sale esto. Bueno, más o menos. Ok, ahí está. Este es el pasador. Atraviesa esas tres piezas. Y hay dos puntos donde se rompería, que es uno es aquí y el otro es aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que se rompería en tres partes, la de la izquierda, la del medio y la de la derecha. Y es cortante doble, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Puntos de corte, 2, cortante doble. Podemos analizar cualquiera de las tres partes del pasador, ¿sí? Cualquiera de las tres, no hay que analizar las tres, ni siquiera hay que analizar dos. Pero como es el primer ejemplo, vamos a hacer dos, para que nos quede claro en qué es lo que sucede, ¿no? Si hacemos un diagrama de fuerzas, vemos que la fuerza que se transmite de la barra BCD, que es la parte central en este diagrama, hacia el pasador es 1300 newtons. Bueno, de hecho no va para allá, porque en este otro diagrama vimos que va hacia arriba y a la derecha, ¿no? Lo que quiere decir que en esta otra vista tendría que ir hacia arriba y hacia el frente, ¿no? O hacia atrás, dependiendo de qué lado estamos viendo de esto, y como no nos dieron ninguna referencia, pues no lo sabemos. Realmente no importa eso, como dije hace un momento, cuál es la dirección, pero vamos a tratar de ser apegados al otro para no confundir a nadie. Va hacia arriba y hacia adelante o hacia atrás. Esta fuerza se mantiene en equilibrio con la fuerza que se genera en las placas de soporte. Entonces aquí va a haber una y aquí va a haber la otra, y cada una va a valer, en el caso ideal, la mitad de 1300, ¿no? 650, ¿no? 650. ¿Sí? Esto, desde el punto de vista de estática, pues es correcto lo que vimos en el curso anterior. Vamos a ver en este curso que esto no siempre es así, depende de los materiales también, ¿no? Y también depende de la geometría que tenga esto, pero estamos suponiendo que es el caso ideal, como dije hace un momento, ¿no? Entonces, en el caso ideal, cada lado carga la mitad. Ok, entonces, estas son las fuerzas que hacen las piezas, digamos, que el pasador hace sobre las piezas, ¿no? El pasador está haciendo sobre estas tres piezas, y podemos usar también hacer un diagrama de fuerzas, de las fuerzas que se aplican sobre el pasador, y vamos a ver que son las mismas en magnitud, pero en sentido opuesto, ¿ok? Entonces no vamos a entrar mucho en detalle de eso, porque no eso queremos estudiar ahorita, sino el esfuerzo cortante. Hacemos un diagrama del lado izquierdo del pasador a partir del corte 1, lado izquierdo, y lo que vamos a ver es este segmento de pasador. ¿Sí? Aquí es el corte 1. Y el área de sección transversal del pasador es esta. Ese es el área que debemos de usar para calcular el esfuerzo cortante. Y como ya dije, voy a usar esta fuerza que está aquí, aunque no era, ¿verdad? Esta es la fuerza sobre la placa, no sobre el pasador.
Pero bueno, no tratamos de confundir a nadie. No importa hacia dónde va. El caso es que va a haber un intercambio de fuerzas entre el lado izquierdo del pasador y esta placa izquierda de soporte igual a 650 newtons. Lo que quiere decir que en el plano de corte se va a generar una fuerza igual y opuesta. Esta fuerza pues tiene que ser igual a 650 newtons. No necesariamente va para allá, pero de que tiene que valer 650 newtons, pues eso tiene que valer, ¿no? Entonces puedo calcular el esfuerzo en el pasador aquí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Esfuerzo cortante en el pasador va a ser la fuerza, que en este diagrama es P1. P1 vale 650. Y el área, pues es el área de un círculo que tiene el diámetro del pasador. Entonces, un cuarto de pi por, no me acuerdo cuál era el diámetro, 6 milímetros. Okay. Entonces 6 milímetros de diámetro, 0.006 al cuadrado, metros cuadrados. Ush. ¿Y cuánto nos da el esfuerzo cortante? Veintidós 22.9. 22.9 megas. Sí, megapascal. Sí. Sí, megapascal. Ok, 22.9 megapascales. Bueno, pues ya está, ya tenemos el esfuerzo cortante en el pasador. Sin embargo, les había dicho que íbamos a analizar otra parte, pues no tiene caso analizar el lado derecho, que va a ser el mismo que este. Vamos a analizar la parte del medio. Es innecesario, no es que tengamos que, pero vamos a hacerlo porque es el primer ejemplo que estamos haciendo. Entonces aquí vamos a tomar la parte central del pasador y aquí vamos a tener los dos cortes. Entre los cortes y las fuerzas, pues usando las direcciones que ya vimos aquí, que ya sabemos que esas no son, vamos a tener esto, ¿no? 1300 y aquí 650 y aquí 650. Entonces, perdón, bueno, ya lo puse. Este era P1, voy a poner, y este es P, lo voy a borrar. Adelante. En el plano de corte se genera una fuerza interna, ¿no? O sea, que le habíamos llamado P1 a esta y pues a esta le voy a poner 2. Entonces hay que calcular cuánto vale cada una, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto va a dar a cada una? Pues la mitad de 1300, 650. De tal modo que el cálculo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, esfuerzo cortante, tengo dos opciones, ¿no? Puedo usar esta fuerza. ¿Y cuál es el área total que sostiene esta fuerza? Pues estas dos, ¿no? La del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces tendría yo que poner 1300. El área circular de la sección transversal es esto. ¿Sí? Nada más que este es una área, pero son dos lados que están soportando. Entonces tengo que multiplicar por 2 aquí. ¿Sí? O puedo hacer el análisis solo de un lado, o sea,
porque a fin de cuentas estoy tomando una fuerza que no está siendo aplicada directamente sobre el área de corte. Entonces el dijo, no, yo lo que quiero ver es la sección del plano de corte. Entonces me voy al lado derecho o al lado izquierdo, y entonces es lo mismo, porque entonces tendría yo que tomar la fuerza que está siendo aplicada ahí, 650, con un área. ¿Y de dónde vino eso? Pues de acá, ¿no? De 1300 entre 2 me va a dar 650, entonces 650 entre un área, ¿no? ¿Sí? Y nos va a dar pues lo mismo, ¿no? 22.9 megapascales. ¿Preguntas? Seguimos. Ninguna, profe. Vamos al inciso B. Ya copiaron, por cierto. Estoy yendo rápido, me dicen, ¿no? Vamos al inciso B. En el inciso B nos piden el esfuerzo en la conexión nominal en el pedal en C. ¿Sí? En el pedal. Y en el inciso C dice el esfuerzo en la conexión nominal en cada brazo del soporte en C. O sea, el inciso B nos habla del pedal y el inciso C nos habla del soporte. Esto es importante porque se refiere a qué agujero, de qué pieza hay que calcular. Entonces, vamos por acá. Inciso B. El inciso B nos habla del pedal. Vamos a hacer un dibujo que nos muestre las tres piezas, ¿no? Si hago un corte, a ver, dame chance, ¿qué pasó aquí? Alguien salió. Imagínense que hago otro corte, pero ahora horizontal aquí. Voy a hacer este corte horizontal para que yo vea un plano horizontal y yo pueda ver los agujeros por los que pasa el pasador, ¿sí? O perno. Entonces, eso voy a tratar de dibujar por acá. Vamos a archivos. Y vamos a poner entonces estas tres partes. Vamos a ver si está saliendo bien o no. Más o menos. Muy bien, entonces este es el lado izquierdo del soporte, este es el lado derecho del soporte. Este dibujo es esto, pero debajo del corte horizontal que hicimos en el pasador, ¿verdad? Esta es la pieza central, que es esta es la parte central, que es la barra BCD. Y aquí pasaría, aquí tendría que haber, ¿no? Agujero o medio agujero. Y aquí estaría ok. Algo como esto, ¿no? Bueno, entonces nos están hablando del esfuerzo de aplastamiento
¿Dónde está? Este viene el otro. Inciso B, el esfuerzo de aplastamiento en el pedal, ¿no? El pedal es la barra BCD. Entonces nos hablan de la pieza del medio. Claro, en este dibujo hay una separación entre los soportes y la pieza central, pero no nos dicen cuánto vale esa separación. Entonces yo no la dibujé, digo por simplificar, no lo dibujé con esa separación, nada más para que aclarar, ¿verdad? Estas tienen 5 milímetros de diámetro y el espesor de la barra BCD es 9, o sea que aquí va a haber 9. Esto está súper chueco. Otra vez. Está, más o menos. Más o menos está. Bueno, otra vez. Este es 5, 9 y 5 milímetros. Ok, entonces, inciso B, hablamos de la pieza central. Entonces, tenemos que proyectar un área. Tenemos que proyectar el área cilíndrica del agujero al plano horizontal. Y este es lo que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo, no le voy a poner acá, bueno, vamos a ponerlo, me gusta ponerlo, subíndice B de bearing, ¿no? Y ¿cuál es la fuerza que se intercambia entre el pasador y la barra BCD? En C, pues la habíamos calculado y era 1300, ¿verdad? Entonces, 1300 newtons. Y esta área de color naranja, ¿cómo la calculamos, no? Sabemos que este lado del rectángulo vale 9 milímetros. ¿Cuánto vale el otro lado? El diámetro. Exactamente, es el diámetro del pasador, que es 6, ¿no? Entonces, esta área de ese rectángulo es 9 por 6. Muy bien. ¿Y eso cuánto da? ¿24 megapascales? 24 megapascales. Muy bien, gracias. Pues ahí está. 24 megapascales es el inciso B. Vamos a ponerlo acá mejor, inciso B. Seguimos. Ok, inciso C, entonces nos hablan de ese esfuerzo de aplastamiento, pero ahora dice en el esfuerzo de conexión nominal en cada brazo de soporte en C. Entonces se refiere a estas placas, el lado izquierdo y el lado derecho, pero cada una, o sea, nos dicen calcular de manera individual, ¿no? Claro que son iguales, pero pues... Entonces voy a marcar una nada más y eso vamos a calcular. La fuerza que hay ahí en ese lado del pasador vimos que es 650 y el área proyectada pues es 5 por 6, ¿no? Milímetros, pero en metros. Y esto nos va a dar 21.6.
Sí, ese me dio. Y ya está. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Profe, en el inciso B buscamos en C, ¿verdad? ¿Cómo? En el inciso B buscamos el esfuerzo, pero en el pedal. En el pedal es la barra BCD y este es el pedazo de la barra de BCD que queda aquí entre los soportes en el punto C. Esa fue la pregunta. Ah, sí, sí. Ok, gracias. Sale. Ahora, ¿por qué calculamos esto? Pues es un concepto de ingeniería que tenemos que conocer, ¿no? No quiere decir que no hay otros esfuerzos, o sea, no quiere decir que este es el único análisis que tengo que hacer para el soporte C, ¿no? De hecho, el hecho de que exista un esfuerzo normal que le estamos llamando de conexión en el agujero de cada una de estas tres partes o piezas, quiere decir que el opuesto también existe, o sea, el pasador recibe esas fuerzas en esas secciones y también va a generar un esfuerzo, pues que le podemos llamar también de aplastamiento, porque la fuerza se haría sobre la superficie cilíndrica del pasador. Entonces vemos que el pasador tiene diversos valores de esfuerzo de aplastamiento normal en diversas longitudes o en diversos puntos. En cada una de estas piezas también se generan esfuerzos que no estamos calculando en otros puntos, ¿no? Por ejemplo, a ver si estamos analizando aquí en el pasador, pero más abajo, ¿verdad? Más abajo, como calculamos esfuerzo normal, va a haber un esfuerzo normal que va a estar, ¿cómo le llamamos? Promedio, ¿no? Podemos calcular el esfuerzo normal promedio más abajo, ¿no? Del agujero del pasador. Eso también habría que tomarlo en cuenta. En las barras, pues lo mismo pasa, o sea, hay otros puntos de la barra. Todos los puntos están sometidos a la acción de esfuerzos en diversas direcciones que tendríamos que ir calculando. Nada más que pues ahorita estamos concentrados en el esfuerzo cortante en el pasador y los esfuerzos de aplastamiento, ¿sí? Y este ejemplo, no sé, pues no ayuda, ¿verdad? Para hacer cálculos de esfuerzo de manera general, porque es un tema más avanzado. Pero se los comento para que puedan empezar a darse una idea de qué es lo que sucede en una pieza, ¿no? Porque a veces cuando se explican esos temas, pues me preguntan, ¿y ese es el único esfuerzo que hay? No, claro que no. Todos los puntos tienen otros valores de esfuerzo. Y luego me preguntan, ¿y por qué no los calculamos? Pues la realidad es que no estamos calculando. Una, porque no es el tema que estamos viendo. Y dos, porque no podemos. Son esfuerzos muy complejos. O sea, pensemos en este segmento de la barra BCD de CAD. O sea, este lado es CD. ¿Qué esfuerzo calcularían allá, así de primera instancia? ¿Un esfuerzo cortante o un esfuerzo normal en CD?
¿Por normal? Normal. Normal. Sin embargo, no tenemos una fuerza que vaya alineada a la longitud del brazo CD, ¿verdad? Tenemos esta fuerza que está aquí, o sea, tendríamos que hacer un corte y ver si hay una fuerza en dirección perpendicular al corte, ¿no? Y no podemos porque no nos dieron las medidas además, o sea, no sé qué alto tiene esta brazo CD. Sabemos que el ancho o el espesor es 9 milímetros, pero este no sabemos cuánto tiene. También creo que es lógico suponer, porque lo podemos apreciar, que si hago fuerza sobre D y este brazo se deforma, el punto, la longitud CD se deformaría, o sea, se doblaría, ¿no? Yo creo que podemos visualizarlo. Se va a doblar, el punto D va a bajar, aunque este lado no se mueva, esto se dobla hacia abajo, suponiendo que falla, ¿no? Eso quiere decir que hay fuerzas de flexión acá, ¿sí? Entonces, este lado es complicado, hay todos los esfuerzos, muy probablemente hay todas las deformaciones también, longitudinal, transversal, ¿no? La única que no hay sería perpendicular al plano, ¿no? Esa no debe de haber, perpendicular al plano de la pantalla, pero bueno. Pues por eso no estamos calculando más esfuerzos, pero en temas avanzados de diseño, cuando les digan, hay que determinar si esta pieza falla bajo la acción de estas fuerzas y les den todas las medidas y el material que es para que puedan comparar con sus propiedades. Ustedes van a tener que hacer ese análisis de todas las... primero determinar cuál es el punto crítico, ¿no? Y luego calcular esos esfuerzos y comparar con sus propiedades, ¿no? Pues ya son temas un poco más avanzados de lo que vamos a cubrir en el curso. ¿Sí? Es importante que lo sepan, ¿no? Porque no es que solo exista un esfuerzo ahí. A ver, no sé si ya nos toca cambiar de tema. A ver, no me acuerdo. Creo que sí. Es el tema que sigue. Creo que sí hice 3 ejercicios con el otro grupo. Bueno, vamos a ver el siguiente concepto. Básicamente estoy repitiendo la clase, estamos haciendo los mismos ejercicios que hice con el otro grupo, lo que no nos empareja, en mi opinión, porque deberíamos ir adelante de ellos, pero bueno, eso lo vamos a hacer en la clase que sigue y tal vez podamos adelantarnos un poquito, ¿no? Bueno, el tema que sigue se llama esfuerzo en el plano oblicuo. ¿Qué tiene que ver con lo que estaba yo diciendo hace un momento, ¿no? El estudio completo de esfuerzos no lo vamos a hacer en este curso. Tiene que partir de los conceptos de esfuerzos que sí vamos a ver, ¿verdad? Ok, ¿qué es el plano oblicuo? Pues esto. Ya analizamos 2 casos de esfuerzo. Normal, aquí en esta figura, y cortante, aquí en esta figura, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el área no es perpendicular a la fuerza ni es paralela a la fuerza? Entonces se considera un plano oblicuo. No es el caso del esfuerzo de aplastamiento porque ahí la área es totalmente cilíndrica, ¿no? Y la aplicación de la fuerza es radial al área. Ese es un caso muy complicado, ¿no? Ese es un caso menos complicado, ¿sí? ¿Qué pasa si estudio qué sucede en un plano de corte que no es perpendicular a la fuerza? ¿Sí? Hay 2 opciones, que sea perpendicular o que sea paralelo. Acá hay un esfuerzo cortante. Si hago un corte horizontal, voy a poder calcular un esfuerzo cortante en toda la longitud de la pieza, ¿no? Si nos dieran las medidas, ¿no? Entonces eso ya lo vimos, no hay gran ciencia en cómo se hace. El esfuerzo normal, pues también ya lo vimos, que no hemos visto esto. Si tiene un ángulo, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa en el inciso B, que tenemos
la fuerza interna, que se calcula el valor, se determina el valor de la fuerza interna a partir de las fuerzas externas. Como la fuerza externa era P, pues esta fuerza interna, pues como hay pocas fuerzas sobre el elemento, pues tiene que ser P también, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan los esfuerzos? Pues de hecho así. Se determinan las dos componentes de la fuerza P, la fuerza interna, una en dirección perpendicular al área y la otra pues va a tener que ser paralela al área. ¿Por qué? Porque son perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces, teniendo una fuerza perpendicular a un área, puedo calcular un esfuerzo normal, y teniendo la fuerza paralela o en el área, pues puedo calcular un esfuerzo cortante. Eso quiere decir que en este plano hay dos esfuerzos, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Y nosotros en este curso aquí nos vamos a quedar. Cuando se estudian otros cursos que son continuación de este, que son análisis avanzado de esfuerzos, lo que necesitamos estudiar son puntos, no planos. Pues vamos a ir a los puntos dentro del material o partículas y se va a estudiar qué está sucediendo en esos puntos, y lo que se va a descubrir es que hay esfuerzos en un montón de direcciones, ¿no? Esfuerzos normales y esfuerzos cortantes en varias direcciones, y a partir de ahí se sacan otros cálculos, ¿verdad? Bueno, entonces esto es el caso oblicuo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al ejemplo? En la imagen C, entonces la F simboliza el esfuerzo, el que está con sigma. Era, Sí, ok. Y sí, lo mismo con la B, con la tau, ¿no? sí, de hecho, V en el libro y en otros libros de texto de este tema, V se utiliza para representar la fuerza cortante. F, pues a veces se usa para fuerza normal, a veces no. Normalmente hemos estado usando P, pero bueno, en este caso le pusieron F. Pero V, cuando se utiliza, normalmente se utiliza para representar una fuerza cortante. Ok, y entonces P vendría siendo una suma vectorial de F con B. P, sí, Ajá, ok, sí. P es la resultante de F y V. Esos son sus componentes ok. rectangulares. Ese es. Sí, gracias. Ok, pues vamos al ejemplo. Este es el tema que le estaba yo comentando. Nos lo vamos a saltar, tal vez lo comentemos después rápidamente. No nos toca hacer cálculos de esto, que es esfuerzo bajo condiciones generales de carga, ¿no? Es esto, eso es lo que yo estaba hablando hace un momento, ¿no? De que se trata de obtener la representación de esfuerzos en un punto dentro del material, no en un plano. Y me gusta explicárselos para que lo sepan, aunque no es algo que nos corresponda en este curso calcular, resolver ejercicios, pero sí hay que saberlo, ¿no? Para cuando lo tengan que ver en otros cursos. Pero no lo vamos a saltar hoy, la explicación, para no revolverlo, porque ahorita estamos viendo plano oblicuo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio 1.29. Y vamos a utilizar este ejemplo para ver en qué casos tiene una aplicación directa este cálculo del esfuerzo en el plano oblicuo. Aquí. Y nos dice: dos elementos de madera de sección rectangular uniforme se unen por una... Bueno, esto se refiere a un plano inclinado que se pega, ¿no?
Eh, sí, esta es una pendiente inclinada pegada, ¿no? Se sabe que la fuerza es 11 kilonewtons, determine el esfuerzo cortante y normales en la pendiente o en la unión pegada, vamos a decirlo así, en la unión con pegamento, ¿no? Estas son dos piezas, no es una pieza, son dos piezas. Esto, pues yo no sé, yo no soy carpintero, porque se le ocurrió a alguien pegar estas piezas aquí con forma, o sea, hacer un corte en ángulo y pegarlas. La verdad es que yo no sé si así se hace o no se hace así, se me hace raro, pero pues no, así está el ejemplo, ¿no? Digo, yo no sé. Y la idea es calcular Ah, ¿sí? ese corte lo hacen, profe, cuando empotran en la pared algo. O sea, una de las piezas va empotrada en la pared y la otra simplemente asienta o un cuadro o un cajón o algo. Ah, ok, correcto. Bueno, gracias. Muy bien, pues está ahí la razón. La, el punto es que esa unión es con pegamento. Eso es lo importante de este ejemplo, es con pegamento. Entonces estamos calculando esfuerzos ahí, porque lo que hay que hacer es comparar esos esfuerzos no con la resistencia del material, sino con las propiedades mecánicas del pegamento, ¿no? Habría que ver cuánto soporta en esfuerzo normal y en esfuerzo cortante el pegamento, o sea, cuál es su resistencia a esas dos situaciones, ¿no? Y los pegamentos, bueno, el pegamento que compramos en la papelería de la esquina, pues ese no dice nada, pero los pegamentos de marca y tal vez industriales, pues sí tienen que tener esas propiedades y características, ¿no? Esto, pues, yo no, la verdad no creo que... Nunca he sido muy curioso de revisar la etiqueta de un pegamento, por ejemplo, de un resistor 5000, a ver si dice algo de eso, pero definitivamente el fabricante debe conocer esas propiedades. Ahora, si las hace, si las están a disposición de los compradores o no, bueno, no lo sé. Ok, entonces, esa es la explicación de cuál es la situación de este ejercicio. Vamos a resolverlo, está bastante directo. Voy a hacer el dibujo mientras... Voy a hacer el dibujo. A ver, 1.29. Va a ser un lado va a ser una de las dos piezas nada más, porque a fin de cuentas eso es lo que queremos, ¿no? A ver, deme chance aquí, 45. Y aquí hay 75. Ahí está. Ok. Observándolo desde este lado en un plano, esta es la parte derecha de esta unión. La unión en pegamento se da aquí en la cara inclinada, y necesitamos calcular el área de esta cara. Es plana, es rectangular, pero está inclinada. Entonces necesitaríamos calcular esa área. Entonces sabemos que un lado es 150, nos falta el otro lado. O sea, ¿cuánto vale este lado inclinado? Sabemos que la altura es 75 y hay que calcular esa cara inclinada o pendiente, o como le queramos poner, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos? Vamos a llamarle D a esto. ¿Cómo calculamos D? Podemos dibujar un triángulo, ¿no? Ok, dibujamos un triángulo. Entonces vamos a tener... ¿Por qué siempre queda chueco todo aquí?
Ok, digamos un triángulo rectángulo, este lado serían 75, ¿verdad? Esto es 45 y este es D. Entonces, pues sabemos que D seno de 45 es igual a 75 y despejamos y nos va a dar pues lo voy a redondear, 106 milímetros. ¿Ok? Eso es yo. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces ya pudiéramos calcular el área como 150 por 106. Bueno, vamos a hacer ahora un análisis de las fuerzas que se aplican ahí, ¿no? La fuerza aplicada a este lado derecho de la pieza derecha, pues son dos piezas, nos dijeron que era, se me olvidó, 11 kilonewtons. Entonces aquí hay 11 kilonewtons. Lo que quiere decir que aquí hay una fuerza interna igual a 11 kilonewtons. Y lo que tenemos que hacer es descomponer esa fuerza en la dirección perpendicular y paralela a esa cara inclinada. Entonces voy a dibujar una línea perpendicular. Ahí está. Y sabemos que, pues como es perpendicular y sabemos que la cara está inclinada a 45 grados, pues quiere decir que aquí va a haber 45 grados. Entonces ya podemos calcular sus dos componentes. Voy a borrar esto, está estorbando un poco. Ya podemos calcular sus dos componentes, que son esta y esta. No me quedó muy bien esta última. Ahí está. Y utilizando la nomenclatura que le pusieron allá el ejemplo del libro F y B, ¿no? Pero pues como sea que se llamen, no importa. Bueno, entonces calculamos F es 11 seno de 45 y va a dar 7.77. Bueno, 7.78. Y B, pues como es el mismo ángulo, pues también, ¿no? Este es coseno de 45, 7.78. Ok. Ustedes me dicen si ya estamos allá. Eso les dio. Sí. Sí, eso dio. Ok, seguimos entonces. Pues es solo cuestión de aplicar las fórmulas ahora. Y pues vamos a aplicarlas así como está. Ya tenemos el área, ya tenemos las fuerzas. Esfuerzo normal es F. Voy a ponerle F sobre A. Y es 7.78 kilonewtons sobre el rectángulo dijimos que era 150 milímetros o punto 15 por 106 milímetros. Nada más que esto está en kilonewtons el de arriba, ¿verdad? Pues esto va a dar 489.3 kilopascales.
¿Sí? Esfuerzo cortante es V entre A y 7780 newtons entre la misma área. Y pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Uy. ¿Qué onda? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces como ya dije, estas son las valores que tendríamos que ir a comparar con la resistencia mecánica del pegamento para que tenga sentido este ejemplo, ¿no? Porque pues, sin embargo, vamos a pensar que es una sola pieza. Vamos a pensar que es una sola pieza, que no son dos piezas que se están pegando, es una sola pieza. Ok, entonces tendría sentido hacer un análisis en un plano oblicuo. Pues sí, sí tiene sentido para tratar de determinar cómo fallaría la pieza, porque las propiedades mecánicas pues son diferentes en normal que en cortante. Vamos a ver. Vamos al final del libro a ver si hay alguna tabla de propiedades que nos pueda servir. Estos son los perfiles de acero, los vamos a usar un poquito más adelante. Y aquí tenemos materiales selectos. Ok, entonces, bueno, ahorita buscamos a ver si hay algo, pero lo que vemos es esfuerzo último. No es una tabla muy completa, ¿verdad? Una tabla de características mecánicas, pues en una norma, pues ya vendría bien completa, o tal vez la del libro de propiedades de los materiales también venga más completa. Pero bueno, esta es la que tenemos aquí. Entonces tenemos esfuerzo último y tenemos tensión, compresión y cortante. Tenemos esfuerzo de excedencia y tenemos tensión y tenemos cortante. Entonces, esto es lo que nos interesa comparar con los valores de esfuerzo que nosotros estamos calculando. Vamos a ver qué hay en madera. Bueno, esta no sé si viene como wood o timber. No, es timber, porque no hay wood, ¿verdad? Y aquí acaba la tabla, ¿no? Sí. Entonces sería esta parte que es, bueno, le pusieron timber. Timber es madera, creo que se utiliza, creo que la traducción sería leña, ¿no? O sea, madera no tratada, y por eso dice secado al aire. Y tenemos que, vamos a ver cuál es mayor, si tensión o compresión. Vean cómo en estas partes de acá, no, o sea, ¿por qué no hay valores en compresión? Porque son los mismos que en tensión, por eso, ¿no? Entonces el mismo valor de tensión y de compresión de esfuerzo último hay para estos que son metales. Y no sé dónde esté el acero, no sé el acero. Bueno, pues no está el acero, Bueno, pero estas partes de aquí son metales y por eso no tenemos esto, porque este es igual que este. Ahora, para esta parte de acá, que son maderas, ¿no? Vemos que sí hay diferencia a veces. De hecho, que hay una gran diferencia en esta árbol, pues Douglas, digo, estos son maderas que no conocemos mucho, que no hay por acá. Pino es lo que habría, bueno, está pino, no creo que sea este mismo tipo de pino, pero bueno, que hay dos pinos, ¿no? El caso es que vemos que
el esfuerzo último a tensión es el doble del esfuerzo último de compresión de esta madera Douglas. Entonces, por eso es importante determinar tensión y compresión, porque la resistencia mecánica no es la misma, sí afecta la dirección. En el caso de, bueno, estos serían iguales, aquí habría diferencia en el pino, y también tenemos los valores de cortante. Vean que son mucho menores los esfuerzos de cortante a las resistencias de tensión o compresión, ¿sí? Y acá vemos esfuerzo de cedencia, que no hay. Aquí más bien es que no hay, porque pues normalmente no va a ceder, ¿no? Se va a romper. Sí. Se rompería antes que... Digo, no todos los metales ceden, digo, perdón, lo dije mal. No todos los materiales ceden, los metales son los que... Y los plásticos normalmente ceden un poco, ¿no? O sea, se deforman antes de... Se deforman sustancialmente antes de romperse. Ah, bueno, aquí estaban los... Es el mismo. Ah, es en el otro sistema, ¿no? Sí, es en el sistema inglés. Ah, y aquí están los metales. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, pues ahí está la tabla, ¿no? Entonces vamos a regresar a donde estábamos, al ejemplo. Normalmente no consultamos la tabla, yo casi nunca la uso, porque en los ejercicios nos dan los datos, ¿no? Normalmente nos piden calcular esfuerzos y ya, ¿no? Y si te necesitamos, vamos a verlo más adelante. Cuando nos pregunten falla o no falla, normalmente nos van a dar los datos contra los cuales compararlos. Casi no hay ejercicios en donde tengamos que ir a la tabla, pero en la tabla está ya, si la llegáramos a necesitar. Pero por eso casi no uso la tabla, ¿no? Y la verdad no creo que la vayamos a usar mucho. Ok, pero regresando a lo que estábamos hablando. Perdón, no cambié esto. Ahí está. Vamos a suponer que es una sola pieza de madera, y se hizo el análisis en esta diagonal y nos dio esto. Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa si hubiésemos calculado el esfuerzo normal como vimos cuando iniciamos el curso? ¿Sí? El esfuerzo normal sobre la sección transversal hubiese tenido que ser... Ay, ahora no me quedó bien esto. A ver otra vez, voy a ver si se me queda bien. Está. Vamos a calcular ese esfuerzo normal nomás para comparar, ¿no? Ok, entonces. El esfuerzo normal es el lado derecho de esto. Este es el corte. Aquí, pues, no lo debía dibujar así, pero yo lo dibujo así. Ahorita lo borro. La fuerza es 11.000 newtons. Y el área, pues la sacamos directamente de las dimensiones que vienen en el dibujo. 150 por 75. .15 por .75 metros cuadrados. Y esto nos va a dar 977.7 kilopascales, ¿no? Entonces el esfuerzo normal en la sección transversal es mayor que el esfuerzo en el plano oblicuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos debería yo tomar en cuenta para
determinar algo, ¿no? Falla o no falla, o diseño, o seleccionar material, o hacer un análisis de esto. ¿Cuál de los dos debo considerar? A ver quién dice algo. Yo diría que el diagonal, porque está más repartido el trabajo. Ok, otra opinión. Entre estos dos esfuerzos, el importante es este, el mayor, ¿sí? Siempre tengo que tomar las decisiones en base al valor máximo del esfuerzo que yo pueda encontrar, ¿sí? Porque si voy a seleccionar un material y voy a la tabla por este valor y selecciono 500 kilopascales, vamos a pensar que selecciono un material que resiste 500 kilopascales de esfuerzo normal, ¿qué va a pasar? Va a fallar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en la otra dirección es 977, ¿sí? Entonces, no puedo ir con este valor a tomar decisiones, tengo que usar el valor máximo. Claro, como dijo el compañero, se reparte, en este caso, se reparte el esfuerzo entre dos componentes, bueno, el esfuerzo, la fuerza en dos componentes, lo que genera otro esfuerzo. Entonces, si solo hago este análisis, no tengo el valor del esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, también necesito este otro y considerar el valor del esfuerzo cortante, que sí hay esfuerzos cortantes en todos los puntos, ¿no? O sea, en todos los puntos de la longitud de la pieza va a haber esfuerzos cortantes, pero no en este plano, ¿verdad? Obviamente, no en este plano, en planos oblicuos se van a generar esos esfuerzos. Y como vimos en la tabla, hay una diferencia grande en algunos tipos de madera entre el esfuerzo normal y cortante, ¿sí? Entonces puede ser, y por eso vemos que las piezas nunca se rompen así. O sea, si agarramos una pieza de madera o de material que sea y lo cargamos en esta dirección, no se va a romper así, ¿verdad? Es muy raro que se rompa así, solo los cerámicos se rompen así, más o menos. ¿Por qué? Porque va a fallar, normalmente falla primero en cortante, entonces se rompe en diagonal, ¿no? Por eso se rompen en diagonal las cosas que fallan a tracción. Pues obviamente no hicieron esa prueba en materiales. Bueno, yo no creo que la hayan hecho, ¿verdad? Porque pues, no estábamos yendo a la escuela. Pero bueno, ese es el punto de hacer esa prueba, ¿no? Ver cómo se rompe el material y cuál es la explicación. Esta es la explicación, ¿verdad? Sí. Va a fallar a cortante. ¿A cuál de los dos va a fallar? Pues el primero que alcance, dependiendo de cuál es su resistencia menor. Y vimos en la tabla que en el caso de la madera la cortante es menor. Eso quiere decir que va a fallar en el plano diagonal. No va a fallar longitudinalmente porque el área es muy grande, ¿no? El esfuerzo cortante en toda la pieza en un plano horizontal es un área grande. Entonces el esfuerzo cortante en toda la pieza va a ser menor a cualquier plano oblicuo que podamos calcular. Bueno, espero que me haya dado a entender. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Muy bien, pues para concluir esto, nosotros, como ven el libro, pues utilizó el ejemplo del pegamento para este esfuerzo en el plano oblicuo. Nosotros necesitamos saber que existen esfuerzos en estos planos, por lo que ya comenté. No vamos a hacer mucho énfasis en hacer estos cálculos, porque vienen en otros cursos más avanzados, en lo que es el estudio general en el estado general de esfuerzos que comenté hace un momento. Luego se lo voy a platicar la otra clase
o con más detalle para que conozcan qué es lo que sigue después de este curso. Nosotros nos vamos a estar enfocando, como dijimos al inicio del curso, en esfuerzos promedio, ¿no? Esfuerzos promedio. Pues por hoy sería todo. Yo tenía planeado avanzar, aunque sea un ejercicio más para irle ganando terreno al otro grupo, pero la verdad es que creo que no, vimos varios conceptos hoy y pues no creo que sea apropiado seguir. La otra clase vamos a ir un poco rápido, a ver si vamos emparejándonos, y con el otro grupo pues voy a ir un poco más lento, a ver si emparejamos. Pues ¿qué pasó aquí? ¿Le comentó algo? No, ¿verdad? Pongan presente por allá y pues vámonos, nos vemos la siguiente clase. Nos vemos, profe. Gracias. Dale, profe, hasta luego. Dale.